Mira. Bueno, ahora sí, perdón. Antes de comenzar, vamos a anotar la fecha del examen del módulo número 1. Después yo se las paso igual al grupo. Espérenme que yo también me la anoto acá. Validación 1. Vamos a ver la fecha. ¿Qué fin de año? Bien. Vamos a dejar la validación número 1 para nueve, 10 y 11 de enero. 9, 10 y 11 de enero. Y el recuperatorio 16 y 17 de enero. Yo les mando igual después al grupo. Ahora sí, perdón. Módulo número 2. ¿Sí? Primero... ¿Sí? Ese sería como los trabajos que nos envió de Amanda, el caso de Amanda, sería lo mismo, ¿no? De la misma manera se hace, solo que en este caso, por ejemplo, los exámenes, vos tenés un par de preguntas del módulo, lo que estuvimos viendo en el módulo número 1, y la única diferencia que hay es que tenés 50 minutos para responder todas las preguntas. Es por tiempo. O sea, una vez... Sí. Porque usted decía que tenemos un día la evaluación y tenemos otro día para recuperar. En realidad la validación va a estar habilitada 3 días. Vos vas a elegir el día que querés realizar la validación, el examen. Y después tenés el recuperatorio que está habilitado 2 días y vos vas a elegir entre esos 2 días cuándo vas a hacer el recuperatorio. ¿Se entiende? Bien. Bien, igual Meli, quédate tranquila que después yo mando todo al grupo para que quede ahí también anotadito y que no haya confusiones de los días que va a estar habilitado y de los temas, digamos, que entran dentro del módulo número 1. ¿Bien? Bien. Clase pasada habíamos comenzado, si yo no me equivoco, ustedes cualquier cosa me corrigen, con lo que era la psicología. Sí, habíamos hablado un poco de lo que es el origen y habíamos comenzado con la clasificación nosológica, ¿no? ¿Sí? Habíamos empezado a hablar de eso. A ver si yo no estoy confundida o alguien se acuerda. Si mal yo no recuerdo, profe, me parece que quedamos en hospital de día y de noche nomás. ¿Los demás? Pues yo tengo anotado que habíamos comenzado con el módulo número 2 y que habíamos quedado en la clasificación. Tienen razón, ¿no? Tenés razón, Meli, tenés razón, no dije nada. Comenzamos directamente ahora con el módulo número 2. Módulo número 2, entonces, perdón, una semana bastante movida también. No puedo estar así hoy. ¿Qué es? El módulo número 2 comienza con lo que es nociones básicas de la psicología en general. Primero vamos a ver qué es la psicología, vamos a hablar un poco de la historia, la definición, los objetos de estudio, los métodos, para luego seguir con lo que es la clasificación nosológica, ¿sí? Así que primero vamos a hablar de eso. ¿Qué es la psicología en sí? La psicología en sí, en realidad es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia social, es una disciplina académica que está enfocada más que nada en el análisis y en realidad en la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales.
¿sí? Que experimenta cada individuo o un grupo social durante un momento, durante una situación determinada. ¿Sí? En realidad la psicología tiene un campo de estudio bastante amplio, ya que se centra en la mente y se centra en las experiencias humanas, ¿sí? Vistas desde diversas perspectivas, de diversas corrientes, diversas metodologías, ¿sí? Hay algunas de ellas que son más próximas a lo que son las ciencias duras, ¿sí? Y todo lo que es el método científico, y otras no las consideran propias de objeto de estudio y prefieren construir otros tipos de métodos, otros tipos de abordaje, que después también vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? En la práctica profesional, ya si hablamos de la psicología, en realidad suele dividirse entre la investigación académica, entre la educación y entre lo que es la innovación educativa o el ejercicio clínico. ¿Sí? Y el trabajo que tiene el terapeuta dentro de la práctica profesional de la psicología es entender y resolver diversas dolencias de orden emocional, de orden psicológico, de orden afectivo en ese paciente, ¿sí? Que sería la psicoterapia, ¿sí? Y algo que por ahí se confunde mucho, que está bueno que por ahí lo aclaremos, es la psicología y la psiquiatría. En realidad, la psiquiatría es una rama de la medicina que estudia el comportamiento bioquímico del cerebro sin ocuparse de ¿qué? Del contenido emocional o el contenido experimental de ese paciente, ¿sí? Y tampoco debemos confundir la psicología ni la psiquiatría con el psicoanálisis, que en realidad el psicoanálisis, ¿qué es? Es una disciplina interpretativa y terapéutica derivada a estudios de la mente humana según Sigmund Freud. Pero después ya vamos a hablar de eso también, ¿sí? En realidad la psicología es una ciencia que es relativamente nueva, ¿sí? Que es desprendida de la filosofía a partir del siglo XVIII, a raíz de ¿qué? De las doctrinas filosóficas del imperialismo, ¿sí? Que empezó más que nada a comprender lo que es la conducta humana como una serie de estímulos y respuestas determinadas por una biología, ¿sí? Y así nace lo que es la psicofisiología, que es la precursora del campo psicológico, con el ingreso de lo que fueron las ciencias formales, ¿sí? Con respecto al panorama del saber, y da inicio todavía a la posibilidad de una psicología. ¿Bien? El primer laboratorio en realidad psicológico experimental se fundó en Alemania, en una universidad en el año 1879, y a partir de ahí en realidad surgen diversas ramas de exploración tanto teórica como práctica de la mente humana, ¿sí? A ver, tenemos varios filósofos como pasó en la filosofía griega y, y en la parte de psicología, como es Sócrates, Platón, tenemos a Aristóteles, que son considerados precursores de la psicología moderna por todos sus aportes, por todas las preocupaciones psicológicas que aportaron. Sócrates, por ejemplo, introdujo lo que es el método mayéutico, que se basaba en preguntas sistémicas. ¿Para qué? Para llegar a definiciones mucho más precisas. Platón, por ejemplo, él utilizó el método dialéctico, que se basaba en el diálogo. ¿Para qué? Para alcanzar la verdad, ¿sí? Y él así exploraba todo lo que era la naturaleza y todo lo que era el destino del alma. Y Aristóteles se enfoca en temas como pensamiento, como memoria, como percepción, y desarrolla lo que es la lógica, que es fundamental para la psicología, ¿sí? Ya en la Edad Media hubo pocos aportes a la psicología científica porque su enfoque estaba más en la parte teológica, ¿sí? Con el renacimiento, el ilusionismo,
ahí se retoman ciertos valores griegos y promueven la reflexión más personal y la experiencia de percepciones internas, que ellos lo denominaban psicología de la primera persona. ¿Sí? En el romanticismo, ahí expresan todo lo que es la vida interior, todo lo que son los aspectos del individuo, ¿sí? Que se acerca a lo que es la psicología científica, ¿sí? Que oficialmente la psicología científica fue reconocida en el año 1879, ¿sí? Cuando se creó este primer laboratorio de psicología experimental en Alemania por Wundt, ¿sí? Wundt fue el fundador del estructuralismo. Él buscaba ¿qué? Descubrir la estructura de la mente, ¿sí? Y la psicología fue evolucionando con influencias de la filosofía y de la biología, ¿sí? Y la psicología ahí se estableció como una disciplina independiente. Bien, luego con el desarrollo en Estados Unidos, uno de los discípulos de Wundt, que es Titchen, lleva la psicología a Estados Unidos y alcanza un mayor desarrollo la misma. Entonces, la psicología moderna en realidad tiene sus raíces en la filosofía griega. Fue evolucionando, obviamente, a través de distintas épocas, a través de distintos movimientos, hasta convertirse en lo que es hoy una ciencia independiente, una ciencia diversificada. ¿Sí? Pero la psicología presenta una enorme cantidad de ramas y una enorme cantidad de divisiones que en realidad se pueden agrupar en dos conjuntos de acuerdo a sus características comunes. Tenemos, por un lado, la psicología básica, ¿sí? Que está ubicada como un campo del saber entre lo biológico del hombre y lo social o lo humano, y se centra en que en el entendimiento y en la recopilación de información sobre todos los procesos básicos del pensamiento humano. Y la psicología básica, que es el primer grupo, tiene subramas. Dentro de la psicología básica está la psicología cognitiva, que es la psicología cognitiva que hace, estudia los procesos mentales que permiten el crecimiento, o sea, la experiencia, ¿sí? Y ahí tenemos lo que es la percepción, lo que es la memoria, lo que es el lenguaje, lo que es el pensamiento en las áreas de interés. Luego tenemos psicología del aprendizaje, que se dedica al estudio de los procesos de adaptación y cambios que hay permanentes en el individuo, ¿sí? De modo que el ser humano, ¿qué hace? Aprende. Luego tenemos la psicología evolutiva, que nosotros nos vamos a centrar mucho en la psicología evolutiva, que estudia las distintas etapas del crecimiento y también estudia el desarrollo de la psique humana a lo largo de toda la vida. Psicopatología, que estudia todo lo que son las anormalidades o los trastornos de la psique desde un método más descriptivo. Luego tenemos la psicología de las artes, que estudia todo lo que son los fenómenos de la creatividad, de la creación, de la expresión artística, ¿sí? Vista desde el punto de vista, valga la redundancia, de la mente humana, y la psicología de la personalidad, que la psicología de la personalidad que intenta construir modelos de comprensión de la personalidad humana, ¿sí? Y la segunda rama es la psicología aplicada, que también tiene subramas, ¿sí? Que la psicología aplicada también la pueden encontrar o se llama psicología profesional, ¿bien? Que es el conocimiento básico psicológico puesto al servicio de la resolución de problemas puntuales de una sociedad, ¿sí? Y como subrama de la psicología aplicada o la psicología profesional, tenemos la psicología clínica, ¿sí? Que es aquella que lidia con el paciente, ¿bien? Atiende los sufrimientos mentales, emocionales, le permite llevar una vida lo más funcional posible, que es lo que nosotros conocemos, los psicólogos. Después tenemos psicología educativa, que está centrada más en lo que es el aprendizaje, el crecimiento del individuo,
¿sí? Colabora con todo lo que es la construcción de hábitos, de entornos escolares mucho más propicios para formar generaciones venideras. La psicología infantil, ¿sí? Que junto con el infanto juvenil se especializan más que nada en los problemas emocionales y mentales durante la primera etapa de la vida humana. La psicología social, que esta se centra en un grupo humano, o en los grupos humanos, mejor dicho, y en las interacciones humanas que tienen. Después tenemos psicología industrial, que es muy similar a la social, pero aplicada en diversos ambientes laborales, ¿sí? Y a situaciones mentales involucradas, digamos, con el trabajo. Después tenemos psicología forense, ¿sí? Que ellos colaboran con la justicia en la comprensión mental de criminales, de vidas, de situaciones límites, y la otra es la psicología del deporte, ¿sí? Que aplica todo su conocimiento al campo atlético. Y Melissa, ¿querías hacer No, una? no, se me había desconectado, no sé por qué la llamada y se me volvió a conectar. Ah, bien, bien. Le decía que le estaba hablando de la psicología del deporte, que aplica, como le dije, todo su conocimiento en lo que es el campo deportivo, en lo que es el campo atlético, siempre para comprender que también ahí ocurren cosas mentales y emocionales. En realidad, el objetivo general de la psicología lo podemos resumir en la comprensión de los procesos propios de la mente humana o la mente del ser humano, ¿sí? Y para eso tiene cabida que numerosos enfoques, numerosas metodologías, que cada una tiene sus objetivos específicos, tiene su abordaje puntual, ¿sí? De lo que es la conciencia, de lo que es el pensamiento, de lo que es el aprendizaje. Y la comprensión de la mente humana persigue la posibilidad de ayudar a solventar las patologías emocionales y mentales que aquejan a un montón de hombres y mujeres, ¿sí? Y niños y ancianos. Bien, perfeccionar todo lo que son las herramientas de aprendizaje de las que uno ya dispone, brindar claves respecto a la naturaleza de la conciencia, que eso es lo que a nosotros como seres humanos nos distingue de los animales. ¿Sí? Entonces, en resumen, es el estudio científico de los procesos mentales y del comportamiento. ¿Bien? Hay diferentes métodos de observación que se utilizan. Yo quiero ver, creo que les preparé yo un PDF, si yo no me equivoco. Vamos a buscarla. Nociones básicas de la psicología, creo que acá la tengo. Los diferentes tipos de método o conceptos. Conductismo, psicoanálisis. Bien. No, pensé que era el psicoanálisis que le había. Bien, les comparto entonces, primero que nada, antes de seguir avanzando, un video, ¿sí? Con respecto a la psicología, que es una introducción que ustedes también de igual manera está dentro de el campo virtual, ¿sí? Así que los vamos a compartir un rato y después también tienen para verlos, como les dije recién, dentro del campus virtual. Ahí les comparto pantalla. Vamos a agrandar. De YouTube, hoy les voy a dar una breve introducción acerca de la psicología y lo que realmente representa. Cuando pensamos en esta área, es común que lo primero que se nos venga a la mente sea la escena del sillón en donde hablas de tus sentimientos.
Y mientras que esto es cierto, hay mucho más dentro de la psicología que pasa desapercibido, pero para llegar ahí, primero necesitamos saber lo que significa. Empecemos por la etimología. La palabra psicología viene de dos palabras griegas, psique, que significa alma, y logia, que significa estudio. Tendríamos el estudio del alma. Se eligió el término alma debido a que los antiguos griegos creían que las emociones y la mente estaban ligadas a ella. Psicología se define como la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta. Básicamente todos los elementos que nos hacen ser lo que somos, como nuestra personalidad o la manera en la que actuamos. Muchos dirán que no es una ciencia, pero usa el método científico y de experimentación para obtener conocimiento, por lo que se clasifica como una. Pero debido a su subjetividad se le considera como una ciencia blanda. Habiendo afirmado su definición y naturaleza científica, podemos ir a cuestiones más profundas. Algunos profesionales consideran a la fisiología y a la filosofía como bases para la psicología, debido a la combinación de cuestiones biológicas y de pensamiento respectivamente. Esto se entiende mejor con un ejemplo como las memorias. Por el lado biológico tenemos al hipocampo, la parte del cerebro que se encarga de ellas, pero también tenemos la parte del razonamiento, donde nos podemos preguntar cosas como ¿las memorias son reales? ¿Hasta dónde puedo recordar? En conjunto, ambas áreas fundamentaron los principios de la psicología. Ya hemos visto el concepto, ahora iremos a las escuelas de pensamiento que la moldearon. Existen varias de ellas, cada una con una perspectiva diferente. Todas han aportado algo a la psicología moderna, pero solo nos enfocaremos en 5. El estructuralismo buscaba dividir los procesos mentales en sus componentes más básicos, para así hallar la estructura de la conciencia. Se encontraron 3 elementos: sensaciones, imágenes y emociones. Al funcionalismo, por el otro lado, no le importaba saber lo que conformaba la mente, sino, como su nombre lo indica, su funcionamiento. Tiene como base la teoría evolutiva de Darwin, debido a que se buscaba el propósito adaptativo de todos los componentes mentales. El conductismo se formó después de que muchos psicólogos se cansaron de estudiar a la mente y decidieron irse por algo más observable, que sería la conducta. Decían que no es necesario saber lo que pasa dentro de la cabeza de alguien para poder entender sus reacciones y conducta. En el cognitivismo se consolidaron ideas de las escuelas anteriores, se aceptó que tanto la mente como el comportamiento forman parte de la psicología y que van muy de la mano. Hay un mayor énfasis en los procesos mentales y su rol en la conducta. Existe mucho más detrás del cognitivismo, pero por ahora lo dejamos hasta aquí y continuamos con el último, el psicoanálisis. El psicoanálisis fue creado por el psicólogo más famoso, Sigmund Freud. Su teoría decía que nuestro comportamiento se ve muy influenciado por nuestro subconsciente e impulsos como la agresión y el sexo. También proponía que los eventos de la infancia afectan nuestra manera de ser en la actualidad. Cuando nos ponemos en un modo de psicólogo muy profundo, normalmente pensamos en el psicoanálisis. Algo así como, sí, veo que tienes problemas con la autoridad porque cuando eras niño tus padres rompieron tu globo favorito y eso marcó tu subconsciente. Volviendo al tema. Estas son solo algunos de los marcos teóricos por los que pasó la psicología. En la actualidad solo algunos elementos persisten mientras otros fueron desechados. Algunos de los psicólogos más importantes son el ya mencionado Freud, Wundt y Skinner. Podría listar más, pero como espectador yo los olvidaría después de 5 minutos, así que calidad sobre cantidad. Si has puesto atención podrás ver que no he mencionado las terapias ni nada relacionado con los trastornos mentales, y eso es porque no toda la psicología se encarga de eso. Recuerden, mente y comportamiento. Pero entre las áreas aplicadas más importantes de la psicología sí se encuentra todo ese asunto. Formalmente se llama psicología clínica y su propósito es buscar la salud mental. También existe la psicología educativa, que se encarga de asesorar a las escuelas para implementar medidas que fomenten el aprendizaje y sean adecuadas a la edad de los alumnos. La psicología social, por su lado, trata con el comportamiento de las personas frente a situaciones sociales, lo que ayuda a tener un mejor entendimiento de las dinámicas en grupo. Igualmente, la psicología del trabajo tiene un enfoque parecido pero aplicado al ámbito laboral, también tomando en cuenta al individuo en estas cuestiones. Además de estas existen más áreas en las que puede ser aplicada la psicología, debido a que siempre va a haber personas involucradas en la mayoría de ocasiones. Su versatilidad solo está limitada por la imaginación, y debido a que es un área relativamente nueva, seguirá creciendo en el futuro.
Aún hay mucho más que cubrir, pero hay que dejarlo breve, así que hasta aquí le voy a dejar. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos hasta la siguiente. Bien, ese videito ustedes, como les dije recién, lo tienen dentro de el campus virtual. Ahora vamos a ir con lo que son los métodos, que ahí les comparto también pantalla. Bien, vamos a hablar de los métodos, ¿sí? Como dice ahí, los psicólogos usan el método científico para describir, entender, predecir y a la larga obtener ciertos grados de control sobre lo que estudian. Hay diferentes tipos de métodos que se utilizan en psicología. Tenemos, por ejemplo, el método científico, como dice ahí, pero también está, perdón, el método de observación natural. ¿Sí? La observación naturalista en realidad es un método de investigación y el fundamento que tiene es realizar la observación de un sujeto o de varios sujetos, ya sea personas o también animales, haciéndolo directamente en el lugar donde habita, ¿sí? Sin que ese investigador perturbe en lo más mínimo. El fin, en realidad, ¿cuál es? Evitar cualquier tipo de interferencia que suponga un comportamiento diferente, ¿sí? Que si esa persona sabe que lo están observando. Un ejemplo que yo siempre pongo bien por ahí, bien simple, que es que nos pasa mucho por ahí en el trabajo, cuando está el jefe, la jefa, el encargado, somos una persona, nos comportamos de una manera y con los compañeros de trabajo en una fiesta somos totalmente distintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que en la fiesta no nos está observando el encargado, el jefe o quien fuera. ¿Sí? En realidad, en lo que es el método de observación natural o naturalista, es fundamental la discreción de la observación. ¿Sí? Hay que evitar contaminar, digamos, el escenario, las interacciones. ¿Sí? Bien. O sea, el método en realidad la idea es que el individuo que está siendo observado no se dé cuenta de que está siendo observado. ¿Sí? Entonces así uno no le da pie a la posibilidad de que su conducta se vea alterada por la interrupción de un extraño dentro de su entorno habitual. ¿Sí? Una de las ventajas que tiene de utilizar esta metodología es que se obtienen mucho más resultados reales, ¿sí? Sin ningún tipo de alteración. La conducta del individuo o los individuos que se registra debe suceder en su hábitat, ¿sí? Bajo las condiciones de su hábitat. También tenemos, por ejemplo, lo que es el método experimental también, ¿sí? Que ustedes lo tienen dentro de el campus virtual, ¿sí? Dentro de lo que es el método experimental, que estaba pensando si tenía el PDF, pero no tengo el método experimental. Con respecto a lo que es el método experimental, ¿sí? En realidad el investigador, el profesional, identifica la influencia de una variable en el comportamiento social, ¿sí? Y que esa conducta social influye en el comportamiento individual. En realidad se aplica este método, el psicólogo ¿qué hace? Crea una situación controlada, ¿sí? Y detecta las relaciones casuales. Bien, en realidad la implementación de este método requiere lo que es la observación, requiere lo que es la manipulación y requiere lo que es el registro de las variables que influyen a ese sujeto que está estudiando. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, lo que es el método correlacional, ¿sí?
también que, aquí lo tengo, vamos a pasar el PowerPoint. Acá, el método correlacional, para ir en orden, que este tipo de método en realidad se lleva a cabo cuando no es posible manipular las variables. A ver, ¿qué variables hablamos? La edad, hablamos del sexo de ese individuo, hablamos del nivel socioeconómico de todos estos sujetos que están siendo estudiados. Esas variables no se pueden modificar. En realidad el método correlacional se caracteriza por no poder modificar nada del campo natural de la persona o los individuos que se está estudiando. ¿Sí? Acá, ¿qué hacen los observadores? O los investigadores observan lo que es la conexión de variables, ¿sí? Específicas que se producen de manera espontánea. Bien, es un método en realidad acertado para la investigación de diferentes comportamientos individuales y sociales, ¿sí? No requiere la necesidad de experiencias, de interacciones tan dificultosas, ¿sí? De esa manera, en realidad, el control de las variables que hacen suelen ser menos que los métodos, por ejemplo, anteriores que hemos nombrado, ¿sí? También tenemos el método clínico o lo que es el estudio de casos, que aquí lo tenemos, ¿sí? Que el método clínico o el estudio de casos, como dice ahí, se realizan en realidad exámenes de casos individuales, ¿sí? Y se puede llegar a conclusiones diagnósticas, ¿sí? Dentro de esta forma de la psicología, en realidad se puede reconocer técnicas históricas de observación y también psicoanálisis, ¿sí? Todo lo que es en realidad el camino histórico de este método consta en los estudios biográficos y también de documentos del paciente. Entonces se realiza una historia clínica basada en entrevistas, ¿sí? Con la persona que asiste a la terapia, con la gente allegada a este paciente. También se analizan todo lo que son los objetos que hayan sido producidos por el paciente, cartas, no sé, a ver, trabajos escolares, diarios, ¿bien? En realidad todo ¿para qué? Para tratar de lograr obtener una mayor información o información mucho más concreta de este caso, ¿sí? Si se recurre en realidad a lo que es la observación, es porque el paciente está hospitalizado. Y de esa forma, ¿qué hace? Se construye como un método para estudiar un caso más en profundidad. Y dentro de también lo que son los métodos clínicos al psicoanálisis, tenemos las técnicas creadas por Freud, que plantea el hecho de que es fundamental, más que nada, conocer el inconsciente del individuo. ¿Para qué? Para poder entender las motivaciones de sus actos, ¿sí? Y ahí se utiliza el psicoanálisis, ¿sí? Que en realidad se utiliza la técnica de asociación libre, que quizás la han escuchado alguna vez, en la cual el sujeto deja que los pensamientos fluyan hasta lograr expresar lo que pasa por su mente, ¿sí? Y también se recurre a lo que es la interpretación de los sueños, ¿sí? Por otro lado, tenemos todo lo que son las pruebas psicológicas, que ahora voy a volver para allá, aquí, que no sé si alguno de ustedes alguna vez ha sacado un carnet de conducir profesional, que hacen estas pruebas psicológicas. Ya desde el siglo XIX se inició la idea de clasificar y diferenciar a los individuos según su conducta ante distintos estímulos y diversas ocasiones. Estos test o estas pruebas psicológicas en realidad son procedimientos que se presentan a menudo en forma de cuestionario o de pequeñas tareas manuales. Yo lo que le coloqué ahí son pequeñas tareas manuales
que el fin es medir las características relevantes. ¿Sí? Son, en realidad, situaciones o son instrumentos estandarizados, que están controlados, que son confiables, que son válidos. Por ejemplo, yo cuando saco el carnet para conducir la ambulancia, a mí me hacen este tipo de test y ellos, ¿qué se fijan? El tamaño con el que vos realizaste la figura. Se fijan ¿cómo se dice? La distancia entre puntito y puntito. Si levantaste el lápiz, si no lo levantaste. Bueno, todo eso tiene toda una explicación. Entonces, como dice ahí, las pruebas psicológicas son procedimientos que se presentan a menudo en forma de cuestionario de pequeñas tareas manuales que tiene como fin medir características relevantes. ¿Sí? Después tenemos lo que son los cuestionarios. ¿Sí? Los cuestionarios son apoyo o complementos a los métodos y a las técnicas que expusimos anteriormente, que se componen de preguntas cerradas, de preguntas semicerradas o abiertas. Según el tipo de respuesta que obtengas, se requiere un estudio mucho más profundo. En lo que es los cuestionarios abiertos, las respuestas se libren o son libres de cantidades y de temáticas que pueden ir variando. Y también tenemos todo lo que son las encuestas, que esta es la más común, que se utiliza en psicología, que es un instrumento también de apoyo a todo lo que son los métodos experimental y correlacional, que consiste en tomar un número grande de personas, ¿sí? O un número un poco más pequeño. Cuando hablamos de grande hablamos de miles de personas o hasta millones, o un número mucho más pequeño. ¿Para qué? Para poder conocer la opinión de ellos en un tema específico. ¿Sí? Es muy simple la encuesta. Y algo que también se utiliza mucho en psicología son las entrevistas. ¿Sí? Ustedes saben que, por ejemplo, antes de que un niño asista al psicólogo, ¿quién tiene que ir al psicólogo? ¿Quién tiene que hacer la entrevista con el psicólogo? ¿Los padres o las personas a cargo de ese niño? ¿Sí? Las entrevistas se realizan a una persona o a un número muy reducido, ¿sí? Por ejemplo, la familia se hace cara a cara, ¿sí? Lleva un tiempo, mayormente 45 minutos, que tiene como objetivo principal todo lo que es el diálogo y lo que es la intervención, ¿sí? Estas entrevistas, como dice ahí, también pueden ser abiertas o dirigidas, ¿sí? Bien, ahora, hasta ahí, ¿alguna pregunta de los diferentes métodos que hay? Tenemos método correlacional, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tenemos todo lo que es método clínico, tenemos lo que es método experimental y después tenemos todo lo que son las pruebas psicológicas, los cuestionarios, las encuestas y las entrevistas. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Nos vamos a pasar, obviamente, un poquito, porque yo entré tarde, mil disculpas. Vamos a hablar ahora de persona humana, que también tengo un pequeño PDF que ahí se los estoy buscando. A ver si lo encuentro. Humano, vamos a poner. Yo sé que lo tengo. Acá, definición de persona humana, y les voy a compartir entonces el PowerPoint con respecto a este tema que sí. Ahí está. Bien, vamos a definir entonces lo que es persona humana, ¿sí? La definición de persona humana y sus dimensiones, todo lo que es personalidad, temperamento y lo que es carácter. Bien, entonces comenzando por la definición
de persona humana, ¿sí? La definición general de persona humana, que es un individuo perteneciente a la especie Homo sapiens, que posee una serie de características y capacidades que los distinguen como ser único y ser consciente. Esas características que incluyen la biología y la fisiología, ¿sí? Desde lo que es la perspectiva, digamos, biológica, la persona humana es un organismo, como dijimos antes, de la especie Homo sapiens, caracterizado por su complexión física, por sus funciones biológicas específicas, incluyendo lo que es el cerebro, que está altamente desarrollado, que permite funciones cognitivas avanzadas. También, otra característica de persona humana es la conciencia y la autoconciencia, ¿sí? Una persona humana posee conciencia, es decir, la capacidad de tener experiencias subjetivas y sensaciones, y también autoconciencia, que es la capacidad de reconocerse a sí mismo como un individuo distinto, con identidad propia, ¿sí? Y continuidad a través del tiempo. Otra característica que tiene la persona humana es la racionalidad y el pensamiento abstracto, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de pensamiento abstracto, de razonamiento lógico y la habilidad para resolver problemas complejos, que son rasgos distintivos de la persona humana, ¿sí? La persona humana puede reflexionar sobre conceptos intangibles, el tiempo, la justicia, la ética. Otra característica de persona humana es el lenguaje y la comunicación. Las personas humanas tienen la capacidad de desarrollar y tienen la capacidad también de utilizar sistemas complejos de comunicación a través del lenguaje hablado, a través del lenguaje escrito. Eso nos permite la transmisión de conocimiento, la transmisión de culturas, la transmisión también de experiencias entre individuos y también entre generaciones, ¿sí? Dimensión moral y ética, también se los coloqué ahí, ¿sí? Que nosotros tenemos la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, después vemos qué elegimos, ¿sí? Tenemos la capacidad de actuar en base a principios éticos, a principios morales también, y esta dimensión también implica la capacidad de asumir responsabilidades de las propias acciones nuestras, de los seres humanos, ¿sí? Otra característica son las relaciones sociales y emocionales, ¿sí? Ustedes obviamente que lo saben, que las personas humanas vivimos en sociedades, ¿sí? Y forman relaciones interpersonales complejas, basadas en el afecto, basadas en la empatía, basadas en la cooperación, ¿sí? La vida en la sociedad es fundamental para el desarrollo de la identidad personal y la pertenencia a un grupo. ¿Bien? Y también tenemos todo lo que son derechos y dignidad, desde una perspectiva ya jurídica y ética. La persona humana son titulares de derechos inherentes, ¿sí? Derecho a la vida, por ejemplo, derecho a la libertad, tenemos derecho a la dignidad. Esos derechos son relacionados y son protegidos por diversas legislaciones, por diversos tratados internacionales, y se deben cumplir. Y por último le puse el desarrollo personal y creatividad, donde las personas humanas tenemos la capacidad de crecer y desarrollarse a lo largo de la vida, ¿sí? Tanto en términos de habilidades como habilidades físicas, como también intelectuales y emocionales. Y lo que es la creatividad y lo que es la capacidad de innovar son aspectos destacados también de esa evolución, ¿sí? Entonces, con respecto a todo lo que son las consideraciones filosóficas, y éticas de la persona humana, en filosofía la definición de persona humana ha sido objeto de muchos debates, ¿sí? Hay algunos filósofos, como fue Kant, que él enfatizó mucho en lo que es la dignidad de la persona basada en su capacidad racional y también su autonomía moral,
Y después tenemos a otros filósofos como Locke, que él puso en énfasis mucho lo que es la continuidad de la conciencia personal y también la identidad a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, en resumen, la persona humana, ¿sí?, es un ser integral que combina aspectos biológicos, cognitivos, sociales, morales y jurídicos, y esta definición multidimensional reconoce tanto la complejidad intrínseca del ser humano como también su capacidad para interactuar con el entorno de una manera significativa y ética. ¿Sí? Lo que sigue es lo que es carácter y temperamento, ¿sí?, que son dos conceptos fundamentales en la psicología de la personalidad que, aunque están relacionados, describen ambos diferentes aspectos de la personalidad del individuo. Por eso traigo esto para que ustedes diferencien qué es el temperamento y qué es el carácter. ¿Sí? El temperamento se refiere a los aspectos biológicos e innatos de la personalidad que están presentes desde el nacimiento. ¿Sí? Es la base emocional y creativa sobre lo que se desarrollan otras características de la personalidad. Y los principales puntos del temperamento incluimos que es innato y es biológico. El temperamento, digamos, es heredado genéticamente y está presente desde el nacimiento. Influye cómo el individuo, digamos, responde emocionalmente a su entorno. Es permanente, ¿sí? Es relativamente estable a lo largo de la vida, aunque puede ser nuestro temperamento modulado por experiencias, modulado por el entorno. Las bases temperamentales tienden a ser consistentes. También otro punto principal del temperamento es la reactividad emocional, ¿sí?, que incluye aspectos como la intensidad, la rapidez de las respuestas emocionales, y también lo que es la sensibilidad a los estímulos. Tiene una base fisiológica, ¿sí? Está vinculado a factores fisiológicos y también a factores neurológicos. Por ejemplo, los estudios indican que las diferencias entre el temperamento pueden estar relacionadas con variaciones en el sistema nervioso y en el sistema hormonal. En el sistema hormonal estoy 100% seguro, y las mujeres me van a entender, que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos las hormonas revolucionadas por el tema, por ejemplo, de la menstruación, nuestro temperamento cambia al 100% y no me lo disputo. ¿Sí? Y también abajo le puse la clasificación, porque el temperamento se puede clasificar en varios tipos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, temperamento fácil, temperamento difícil, un temperamento lento para calentar, según las teorías de Thoman y Chess. ¿Sí? Hay otros enfoques, como es el modelo de los 5 grandes, que se llama Big Five, que también incorporan dimensiones temperamentales como la extraversión, también el neuroticismo, entre otros. Bien, y después tenemos lo que es el carácter. ¿Sí? El carácter, por otro lado, se refiere a los aspectos aprendidos y desarrollados de la personalidad que surgen a través de las experiencias de vida y la socialización. Y los principales puntos sobre el carácter es que es aprendido y es desarrollado, donde el temperamento era innato, ¿sí?, era hereditario. A diferencia del temperamento, el carácter se forma a través de ¿qué? De la interacción con el entorno, de la educación, de las experiencias personales. También tenemos los valores y la moralidad, ¿sí? El carácter incluye los valores, las creencias, los principios éticos que el individuo desarrolla, y también influye en cómo una persona
toma decisiones morales y se comporta en diferentes situaciones, ¿sí? El carácter también es cambiante, ¿sí? El carácter puede cambiar, puede evolucionar con el tiempo, ¿sí? En respuesta a nuevas experiencias, en respuesta a nuevos aprendizajes, a nuevas reflexiones personales, y también le puse autocontrol y voluntad, porque influye aspectos relacionados con el autocontrol, la autodisciplina, la capacidad para trabajar hacia ciertas metas a lograr a largo plazo, y está asociado con la fortaleza de voluntad y la persistencia. Y la interacción con el temperamento. Aunque, a ver, el carácter se desarrolla sobre la base del temperamento, puede influir y puede modificar la experiencia de las tendencias temperamentales. Por ejemplo, a ver, una persona con un temperamento naturalmente irritable, ¿sí? Puede desarrollar un carácter que incluya técnicas afectivas del manejo de la ira, ¿o no? Entonces, si hablamos de las diferencias claves de temperamento y de carácter, podemos hablar del origen. El temperamento, entonces, es innato y es biológico, ¿sí? Mientras que el carácter es aprendido y es desarrollado a través de las experiencias, ¿sí? Después, por otro lado, el temperamento es relativamente estable a lo largo de la vida. El carácter puede cambiar y puede evolucionar, ¿sí? Y otra diferencia es que el temperamento se centra en la reactividad emocional y la energía, mientras que el carácter incluye todo lo que son valores, lo que son creencias, son habilidades de autodisciplina, ¿sí? Entonces, en conclusión, a ver, o en resumen de carácter y personalidad. Carácter y temperamento, perdón, no personalidad, después vamos a hablar de la personalidad. Son componentes en realidad esenciales de la base de la personalidad humana, ¿sí? El temperamento proporciona base biológica y emocional. El carácter se desarrolla a partir de experiencias, a partir de aprendizajes a lo largo de la vida, ¿sí? Pero juntos, tanto temperamento como carácter son dos elementos que configuran la personalidad completa de un individuo, ¿sí? Influenciado por su comportamiento, perdón, por sus relaciones y por su interacción con el mundo. ¿Bien? Vamos si ustedes me aguardan un segundo más, vemos lo que es conducta y lo que es rasgo, que son las dos que me quedan para que no me quede colgado para cuando volvamos de las vacaciones, que es muy simple. La conducta se refiere a la manera en la que una persona actúa o se comporta en diferentes situaciones. Es la expresión observable de la personalidad y refleja cómo un individuo se adapta a su entorno, o sea, la conducta puede variar según el contexto, según las circunstancias, y está influenciado por factores internos, como son las emociones y los pensamientos, y factores externos, el ambiente, las interacciones sociales. Como les dije antes, mi conducta puede cambiar dando una clase y saliendo a una fiesta con mis amigos. Mi conducta no es la misma que yo adopto dando una clase. Y por otro lado tenemos lo que es el rasgo, que también está bueno saberlo, que es una característica relativamente estable que forma parte de la personalidad de una persona. Los rasgos son predisposiciones a actuar de cierta manera, ¿sí? Y tienden a mantenerse a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. A ver, por ejemplo, una persona, ¿sí?, puede tener un rasgo de ser extrovertido, ¿sí?, lo que significa que tiende a ser sociable, tiende a ser energético en la mayoría de las situaciones, ¿sí? O puede tener un rasgo
calmado, que sería como todo lo contrario. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿O no? Bien. Bien. Cuando volvamos de las vacaciones, vamos a hablar de qué? Del aparato psíquico de Freud, ¿sí? De la primera tópica y la segunda tópica. La primera tópica abarca lo que es inconsciente, preconsciente y consciente. La segunda tópica abarca lo que es el ello, el super yo, ¿sí? Vamos a hablar de esa parte y seguimos, si yo no me equivoco, con lo que es complejo de Edipo, según Sigmund Freud, y también vamos a hablar de complejo de Edipo según Lacan, ¿sí? Que lo tomaban de diferentes maneras. Y vamos a hablar también de todo lo que son las teorías psicológicas, de lo que es la psicología conductista, la psicología de la Gestalt, psicoanálisis, cognitivismo. Bien, yo después igual les voy a mandar al grupo de WhatsApp la fecha. Ay, chicas, yo me confundí. Yo tengo que son las 17:24. Y estoy leyendo en el grupo de WhatsApp. Estaba esperando que sean las 16. ¿Qué hice? Empezó antes la clase, profe. Jodeme. ¿Qué hora es? Claro, son las 4:30. Y usted arrancó a las 3:30. Y yo tengo que son las 17:24. Ah, usted Claro. tiene adelantó el reloj. ¿Y yo creo que empecé tarde? No, y arrancó temprano. ¿Por qué no me dijeron cuando arranqué? Qué vergüenza. No, yo no quería No, decir nada, porque por eso había adelantado ustedes deben pensar, esta está loca. No. Pobres chicas, estoy leyendo el grupo y ahora me da vergüenza. Ay, bueno, ahora veo cómo contesto, que me agarró un calor, no se imagina. Claro, profe, pero tampoco se conectaron ella a las 16. Claro. Sí, bueno, pero fue culpa mía. Yo pensé que era, te juro que tengo pero la computadora me marca las 17 también y 25. No sé qué pasó, se me cambió el tiempo en mi casa. La hora, claro. Yo te juro, me voy a levantar para ver el reloj de la cocina. Denme un segundo, porque Bueno. esto no puedo. No se rían, pero el reloj de la cocina dice que son las 16:30 casi. Qué vergüenza. Bueno, perdón. Les pido disculpas de nuevo. Yo pidiendo disculpas, ¿por qué eran las 16:20? Supuestamente cuando me conecté y eran las 15:20. Ay, no, por Dios. Muy fin de año. Le voy a decir a los compañeros si la pueden ver grabada la clase. Me voy a disculpar ahora en el grupo. Y la próxima que estén, avísenme que, profe, usted está perdida de la vida. ¿Qué está diciendo? Porque no me di cuenta. No, yo pensé que se había adelantado la hora de la clase, por eso no dije nada. No, a las 16 no, me muero. Bueno, no importa, ya lo voy a solucionar, ya lo voy a solucionar. Si no, después se las recupero a los chicos que no pudieron entrar, no se preocupen. Gracias a ustedes dos por bancarme y por no decirme, che, la profe está media chiflada el día de hoy. Entonces, profe, ¿esta sería la última clase? Sí, recién nos vamos a ver nosotros. Yo voy a ver, espero que el teléfono no me diga. No, en el teléfono dice que son las 16:27. Ah, y eso pues me guié de la compu. Nosotros nos vemos recién de nuevo el 3 de febrero.
Lunes 3 de febrero a las 16. Sí, profe. A las 16. La clase no se cambia. Excepto que yo esté así perdida y empiece a las 3. Pero usted dígame, profe, era a las 16. No. Les pido disculpas nuevamente por hacerlos entrar antes y ahora voy a pedir disculpas también en el grupo por mi error. No hay problema. Bueno, entonces, nos vemos recién. En febrero yo le voy a mandar al grupo el tema del examen número 1, ¿sí? Y obviamente les digo a ustedes y a los chicos que van a ver la clase grabada que tengan unas felices fiestas, disfruten en familia. Yo siempre digo que por ahí no importa de qué religión es cada uno, son momentos para compartir en familia y estar en amor, en compañía, así que disfrútenla. Yo sé que muchas veces uno dice, uy, las fiestas ya no son las de antes, cuando estaban los abuelos y que reunían y que estaba este, que estaba el otro. No importa, son dos, son tres, son 20, mucho mejor, así que disfrútenla. Joe, ¿tenías la manito levantada? No sé si querías Sí, decir algo. profe, ¿había algo para hacer en esta semana? No. Sí les habilité, como dijo Belisa al principio, les habilité 2 trabajitos prácticos, pero no tienen fecha de entrega. Ah, bien. ¿Sí? Eso Lo pueden quería hacer saber. cuando ustedes quieran. ¿Sí? Ajá. Por ahí lo que hablábamos la clase anterior con los compañeros es que algunos decían, bueno, yo voy a entrar a hacer ese trabajo práctico, así me adapto a cómo son las validaciones, los exámenes. En los trabajos prácticos los puedes hacer las veces que vos quieras y recuerden que la validación no la pueden hacer muchas veces, tienen 2 posibilidades nomás para hacerla. Entonces, ¿qué dijeron los compañeros? Bueno, vamos a hacer los trabajos prácticos y nos vamos adaptando a cómo se hacen las validaciones para después no asustarse en el examen. Pero la validación es muy simple, muy fácil, lo mismo que los trabajos prácticos, pero no es que hay una fecha para los trabajos prácticos. Ah, bien, eso ¿Bien? quería saber bien. Bien, Gracias. chicas. Nuevamente, disculpas y felices vacaciones, felices fiestas para cada una de ustedes y nos volvemos a encontrar recién en febrero. Cualquier cosa o cualquier duda que tengan, no duden en escribirme por más que estemos de vacaciones. Bueno, yo el teléfono siempre lo tengo conmigo, así que en el momentito que esté libre yo les voy a contestar de igual manera, ¿sí? Por ahí no me gusta que se queden esperando alguna respuesta o alguna duda hasta febrero que nosotros regresemos, así que cualquier cosa me escriben, ¿sí? Bueno, Ahora profe. sí. Nos vemos, si Dios Bien, profe. Que tenga Chao, buenas nos felices vemos. fiestas, profe. Gracias, Chao. quiere, enorme.